Bien, hoy día hemos preparado para ustedes de Sin Medias Tintas la presentación de un panel. Como hicimos la semana pasada, estamos tocando temas de fondo. La verdad que la pobreza intelectual de esta campaña electoral es evidente. Todo este tema del Jurado Nacional de Elecciones, de los excluidos o los que están por excluir o no excluir, han generado una sensación muy complicada. Y adicionalmente, Aldo, hay que señalar que han habido demasiados adjetivos y lo siguen habiendo. Muy pocas ideas, Poquísimas ideas. No ha habido, ni siquiera hay promesas como el balón de gas a 12 soles, y eso tenemos. La semana pasada hablamos del tema de seguridad, hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante y es el tema económico, que es finalmente lo que tiene que ver con el bolsillo. Y hemos invitado a todos los representantes, los que están, los voceros que están en los primeros lugares en las encuestas, incluyendo al vocero del APRA, pero no ha habido respuesta y no ha venido. Entonces, quienes han venido, por supuesto, le damos la bienvenida y empezamos a saludar al señor Dancourt del Frente Amplio, está también el señor Enrique Vázquez de Fuerza Popular, está el señor Jorge Chávez de Acción Popular y está Alfredo Dorne de Peruanos por el Cambio. Le damos la bienvenida. Hemos hablado de la mecánica de esta semana para hacerlo mucho más interactivo. Vamos a ir con 2 minutos cada uno y la pregunta es para los 4 la misma. En los primeros 100 días de gobierno, eventualmente de llegar, 3 propuestas, reformas en el plano económico que marcarían el inicio, digamos, de su gobierno. Esto dentro del marco de una economía que está en un frenazo económico, que se le ha caído la beca a China, entonces queremos saber qué hacen, porque evidentemente se ha notado que el crecimiento está ralentizado, ¿no? Claro. Sobre todo en manufactura y construcción. Y la dirección se nota al principio. Señor Dancourt. Bueno, buenas noches. El punto principal del programa es, a partir de la situación actual, la economía urbana se ha paralizado, lleva 2 años paralizada. Según el último reporte de inflación, este sería el 3er año paralizada. Eso se ve en la cifra de creación de empleo en empresas de más de 10 trabajadores y también se ve en el PBI no primario. Y la apuesta del programa del Frente Amplio liderado por Verónica Mendoza es, para empezar, impulsar la economía usando una mezcla de política monetaria expansiva, crédito abundante y barato, que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Se está subiendo la tasa de interés, nosotros planteamos que se baje. En segundo lugar, una política fiscal expansiva, un incremento de la inversión pública a 2 puntos del PBI, que es lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos 2 años, 14 y 15, 2014 y 2015. Y en tercer lugar, un incremento de la remuneración mínima vital del salario mínimo a 1.000 soles, que básicamente incluye 2 cosas: la recuperación por la inflación, que eso lleva el salario mínimo a agosto, digamos, de 2016 a 850 soles, la compensación por el incremento de la productividad, eso lo deja en 920, 930 soles, y un incremento hasta 1.000 soles para compensar algo del retraso histórico de los salarios. Muy bien, tiempo, exacto. Vamos con el señor Vázquez. Muchas gracias. Para Fuerza Popular, nosotros nos interesa muchísimo la situación de la gente. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿De qué manera la gente puede estar mejor? La única manera es que tengan un ingreso permanente. Y para que tengan ingreso permanente, tenemos que generar un clima de inversiones que permita que cause un crecimiento económico sostenido, pero sobre todo inclusivo, que no haya distinción. Entonces, hay 3 reformas importantes para nosotros. Primero, generar un shock de inversión pública, en lo que significa en infraestructura productiva, carreteras, telecomunicaciones, electrificación e internet, porque finalmente lo que nos interesa es incrementar la competitividad regional y nacional. El segundo es un shock de inversión en infraestructura social, caminos rurales, electrificación rural, agua potable, saneamiento, así como vivienda, para incrementar la productividad marginal de los factores. Y algo que nos interesa mucho como gran impulsor de la inversión, tanto pública y privada, es hacer que Proinversión sea un ente mucho más eficiente, mucho más eficaz, para que sea un impulsador justamente de la inversión.
¿Qué es lo que apuntamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros sectores dinámicos? En primer lugar, tenemos turismo, que ciertamente necesitamos cielos abiertos para que haya mayor flujo de vuelos. En segundo lugar, tenemos que incentivar una agricultura, sobre todo que esté orientado hacia lo que significa la exportación. Fíjense ustedes que a los finales de los 90 la agricultura exportaba no más de 900 millones y ahora estamos llegando a los casi 5.500. Pero lo importante es promover que se pueda triplicar la exportación, sobre todo a mercados del exterior. Y tenemos que incentivar productos como el café, la quinoa, el cacao, que son puntales, que no solamente provienen de la costa. Tenemos que darnos cuenta que China ha cambiado su política poblacional, entonces hay muchos estómagos que alimentar, entonces hay oportunidades ahí por avanzar. La forestación también, al igual que pesca y minería. Muy bien, señor Chávez. La propuesta de Alfredo Barnechea es una propuesta que implica un gran cambio respecto a lo que se ha venido dando en el manejo económico del país. Lo que está planteando es una sociedad de bienestar conjuntamente con una economía de libre mercado, versus lo que sucede actualmente, que tenemos más bien una sociedad que se ha convertido en subsidiaria, que no participa en la toma de decisiones y que debería participar activamente en la toma de decisiones a nivel regional, sectorial, etc. Y en contrapartida de una economía de libre mercado, lo que hemos tenido básicamente es una economía mercantilista, con grupos económicos, con una concentración muy alta en los distintos sectores. El Perú es la economía más concentrada en toda América Latina y eso hace que los precios sean más altos de lo que fueran si hubiese competencia. Eso hace que no haya las mismas oportunidades para las medianas, para las pequeñas empresas. Por lo tanto, lo que planteamos es un cambio importante y que tiene que estar orientado hacia el forjar un proceso de industrialización del país, o sea, una economía industrializada que genere valor agregado. Y claro, en los primeros 100 días, para ir directamente a la pregunta dentro de este marco, vamos a poner mucho énfasis en la generación de empleos, desde luego con una inversión pública que se durmió y que tiene que ser impulsada desde los gobiernos regionales y locales, con un gobierno central donde el propio presidente de la República va a liderar un diálogo permanente con los gobernadores para poder llevar adelante un pacto pro desarrollo de cada una de las regiones. Le había pedido 3 propuestas, pero en todo caso ya será en el momento del intercambio de ideas. Señor Zorne. Gracias Mónica, gracias Aldo. Para nosotros el programa de reactivación es muy importante. Por primera vez vamos a tener que los motores de crecimiento tienen que ser motores internos, no vamos a contar con los motores externos. Y por tanto nosotros tenemos 3 partes en nuestro programa de reactivación. Una primera parte es un impulso fiscal. Vamos a pedir un cambio en la ley de transparencia que nos permita mantener el déficit del 3% hasta el 2019. Y en 2020-21 bajaríamos un punto porcentual a converger a 1%. También dentro del impulso fiscal pondríamos un límite al gasto corriente para que todo el gasto adicional venga a gasto de inversión. En segundo lugar, solamente con inversión pública no vamos a sacar a la economía adelante. Necesitamos un impulso privado. Y para eso nosotros planteamos una serie de reformas tributarias. La más importante es una ley de formalización de la pequeña y mediana empresa, bajarles el impuesto, lo que llamamos el 10 por 10, 10% de utilidades o 2.5% sobre sus ventas. También tenemos el planteamiento de la reducción del IGB, un punto porcentual por año hasta 15%. Y por último, un beneficio para las empresas que inviertan en el Perú, es decir, les permitimos deducir el íntegro de sus reinversiones. Y por último, pensamos que hay una gran oportunidad con todos los proyectos mineros y de infraestructura hoy día que están atracados, que representan casi 26.000 millones de dólares. Eso es el 50% de la inversión privada y pretendemos destrabar todos estos proyectos haciendo una serie de cambios legislativos. Muy bien, muchísimas gracias. Le había quedado 10 segundos, pero vamos ya ahora a los temas puntuales, Aldo.
Bueno, quería tocar el salario mínimo, pero antes le quería preguntar a todos ustedes, me han dicho mucho de estimular el gasto fiscal, pero el Estado no funciona hoy en día. Lo ha tratado de hacer este gobierno, lo ha tratado de hacer el gobierno anterior, lo han tratado de hacer todos los gobiernos. Hay un tema con el Estado, con el SNIP, con el gasto en regiones. Yo no veo tan ágil como plantean ustedes el tema de mover el gasto fiscal, y les quería preguntar si utilizarían el Fondo de Estabilización Fiscal dentro de esto. Y como tema, ya como segunda parte, es el salario mínimo, ¿no? Señor Angulo. El problema principal con la inversión pública es que es la variable de ajuste del presupuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años? Se caen los precios de los minerales, se cae la recaudación tributaria y el gobierno ajusta el gasto. ¿Qué gasto es el que se ajusta? No es el gasto corriente, se ajusta el gasto de inversión. No es la primera vez, así ha sido por lo general. Y entonces empieza la discusión de por qué se cae la inversión pública. Y aparecen 1000 teorías, cuando la explicación es simple y sencilla. El MEF ha definido que la inversión pública se cae para mantener las cuentas fiscales dentro, o el déficit fiscal dentro de ciertos límites, que es a lo que obliga la ley de transparencia a la que se refería Alfredo. Entonces, yo creo que ese es el punto simple y sencillo. Ahora, aumentar la inversión pública en las circunstancias actuales ciertamente implica aumentar el déficit fiscal. Eso está absolutamente claro. Primero usted gasta y después la economía se reactiva. Ahora, ¿cómo se financia? Sí. Termino con eso. Hay 2 factores que habría que mencionar. Uno, que tenemos un chanchito macroeconómico, un fondo de estabilización fiscal que se usaría de 7 puntos del PBI, okay, que se puede utilizar. ¿Todos coinciden o alguien discrepa? Y en segundo lugar tenemos una deuda pública baja, 21, 22% del PBI, que es de las más bajas en América Latina. Así que espacio fiscal para hacer una política fiscal expansiva, para aumentar la inversión pública hay. Lo que podemos discutir, a ver, eso es lo que quisiera yo. Alfredo, a ver, las coincidencias y las discrepancias, para ver cuáles son las diferencias entre lo que plantean, porque si todos están de acuerdo, vamos a ser felices todos los peruanos. Nosotros creo que lo hemos planteado bien claro. Nosotros pensamos que la reactivación no se puede dar solamente por el sector público. Ahí compartimos algo con lo que se ha dicho, lo que ha dicho Aldo. Creo que la experiencia del año pasado, en el cual la inversión pública se cayó 14% cuando debió aumentar. Este año el Banco Central nos dice que va a aumentar casi en 10%. Yo tengo mis dudas, pero lo importante es la aritmética. Hoy día el sector público representa el 20% del gasto, el sector privado el 80%. Nosotros no podemos concebir un programa de reactivación sin enganchar al sector privado, sin cambiar las expectativas que han sido lo que ha hecho que la inversión privada se caiga. Este año el Banco Central espera de que no aumente la inversión privada y podemos gastar muchos minutos, pero la verdad es que ha sido el motor del crecimiento y el motor del rápido crecimiento de este país. Quisiera tocar el tema que se habló, que es el sueldo mínimo vital. Aquí se han ofrecido en diferentes formas, digamos, 1000 soles ofrece el Frente Amplio, PPK habló aquí en este mismo programa, 850, ¿no? Fuerza Popular, no sé si tiene una cifra, y en el caso de Acción Popular tampoco lo sé. Entonces, ¿de dónde? Del mismo cuero van a salir las correas, y quienes podrían afectarse más son los medianos y pequeños empresarios que van a tener que romper chanchito o votar gente. No sé, o sea, entre 1000 y 850, no sé cuál sería el verdadero planteamiento para la gente. A mí me gustaría enlazar el tema anterior con este, ¿no? En primer lugar, para Fuerza Popular sí nos interesa muchísimo que el sector privado sea un motor importante, pero para que este motor realmente camine y genere el empleo y sobre todo el trabajo decente que necesitamos, tiene que haber un sector público dinámico, muy eficiente, muy eficaz, y que sepa manejar los recursos públicos, ¿no? O sea, son 138.000 millones de soles del presupuesto que hay que administrarlo
muy adecuadamente. Entonces hay que tener claridad sobre la disponibilidad del recurso y el uso máximo. Pero por de eso ese es lo que recurso. queremos saber, porque claro, yo creo que coinciden todos en que hay que ser más eficaz, más eficiente, sí. mejorar, en fin. Pero cosas más concretas. Más para que la concretas, por gente ejemplo, lo el pueda caso de Fuerza Popular, percibir. creemos el equipo técnico en crear un centro de gobierno que se comprometa que al cabo de los 5 años del gobierno de Fuerza Popular podamos lograr las metas que, por ejemplo, todo lo que implica desarrollo sostenible, el tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema de trabajo decente, ciudades saludables, salud y educación de calidad. Entonces, lo que sí nos interesa detrás de todo ello es cómo es que este Estado va a responder a las expectativas de la gente. Para nosotros, el delivery del Estado es fundamental. Entonces, sí es importante que como aparato administrador de tanto dinero pueda impactar en la vida de las personas. Y una de ellas, para terminar y vincularlo ahora con el tema del salario mínimo vital, nosotros creemos que OIT debe ayudar al gobierno para hacer el protocolo para que el Consejo Nacional del Trabajo pueda definir el procedimiento de cómo precisar el tema del salario mínimo vital y dar la potestad, sí o no, el Estado va a ¿Tienen definir una el cifra? monto. Yo lo que no entiendo es que el salario mínimo vital lo quieren subir en un momento de frenazo económico. Las empresas no tienen caja. Entonces lo que va a suceder de algunas experiencias que yo he tenido trabajando es que votas a Pedro para subirle a Paco. Porque tienes el problema de que no hay caja ahora, señor Dancur, no hay caja. Entonces si tú le dices, bueno, súbele a este, le subirás, pero votarás otro más para sacar la caja. Yo lo he visto varias veces. Claro, por eso No es tiene tan que ser fácil. pertinente las medidas en el momento adecuado. No es tan fácil. Subir a 1.000, 1.500 sería lindo, pero no, Subir el no es tan salario fácil. mínimo A ver. en un entorno de desaceleración económica y de una alta incertidumbre internacional sería muy contraproducente, porque lo que va a generar es mayor informalidad, va a generar una reducción del nivel de empleo y además un acogotamiento de las pequeñas y microempresas, ¿no?, que son las que no pueden pagar un salario mínimo vital. Ahora, propuestas de 1.000 soles, yo creo que la verdad que eso es muy delicado en estos momentos. Sí creo que hay que estudiar para el futuro el poder determinar salarios mínimos diferentes por sectores y por tamaño de empresas, que en otros países se da. O sea, salario mínimo diferenciado. dice usted. Diferenciado porque no es lo mismo que, por ejemplo, Saga y Ripley paguen un salario mínimo a que lo pague un microempresario, que no va a formalizarse, sino que los que son pequeños y micros lo que se van a volver a la informalidad. Ahora, buscando coincidencias, yo comulgo con lo que ha planteado Alfredo en el sentido de que hay que manejarse con un déficit fiscal un poco mayor en una circunstancia de incertidumbre como la que tenemos, que debería ser un 3%, coincido, pero no pasar de un 3%, porque más de 3% significa que va a caer la calificación de riesgo del Perú y vamos a, por lo tanto, elevar las tasas de interés con las cuales se financian las empresas peruanas. ¿Qué es afuera. más factible? Lo que le señalan Peruanos por el Cambio, que hay que subir el sueldo mínimo a 850, o, como ha dicho el señor Dancur, 1.000 soles. Yo creo que en todo caso sí hay que hacer un ajuste, tendría que ser un ajuste por inflación por el momento, y no poner, más importante es construir una sociedad de bienestar integral, dar medidas aisladas Les pido por de favor que ingresos. el señor Torne, que también ha hecho alusión al... Hay muchas preguntas en la mesa. Sí, Dancur. En primer lugar, el salario mínimo. Nosotros siempre hemos dicho que el ajuste del salario mínimo es un ajuste por las productividades pasadas. El salario mínimo no ha mantenido relación con la productividad, si es que la tomamos en el 2001, pero Pablo hizo la presentación en el CADE. En segundo lugar, el salario mínimo solamente afecta a las grandes empresas. Nosotros no podemos fijar el salario mínimo de las empresas informales. O sea, esta idea de que yo voy a poner un salario mínimo para una empresa que emplea entre 10 y 20 trabajadores, yo pienso que es una ilusión. Okay. En ese mercado no existe el salario mínimo. Tercer lugar, nosotros somos, como Peruanos del Cambio, los únicos y los primeros que hemos propuesto un programa de formalización. Permítame, justamente el señor Dancur, porque Sí. está aludido, digamos, a la 2.000 cifra, soles. que es el único que ha dado la cifra hoy día. Así es. Aquí nos estamos olvidando de una cosa, y es que el salario mínimo en términos reales ya cayó. De 750 soles que tenía en junio de 2012, ahora ha caído
y para julio, si vamos a poner julio de 2016, va a caer pues 13, 14%. Pero los ingresos de las empresas también han caído. Ya se redujo el costo real de mano de obra por esa razón. Así que cuando uno dice vamos a regresar el salario mínimo a 850 soles, lo único que uno dice es estoy recuperando el nivel que tenía hace 3 o 4 años. Pero han caído los ingresos de las empresas, ojo. Esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. El salario mínimo y el salario en general no solamente es un costo, es un elemento de la demanda, ¿correcto? Y tenemos experiencias en el Perú enormes sobre qué pasa cuando se caen los salarios reales, se cae la demanda, se cae el consumo, se cae el empleo, etc. Y lo que puede generar es mayor informalidad también. Ahora, última cuestión. Entonces, el asunto de la inversión pública y los impuestos, ese es el otro tema al que quería Pero referirme. eso, un segundito, señor Dacú, porque vamos a tener que ir por partes y vamos a tener que poner temas. Una frase, le voy a robar. Una frase nomás. Por favor. Hay 2 vías de impulsar al sector privado desde la política fiscal, ¿cierto? Una es aumentando la inversión pública y la otra es reduciendo los impuestos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué hizo este gobierno? El señor Segura, a fines de 2014, bajó los impuestos. Según el Fondo Monetario, 2 puntos del PBI. Según el Banco Central, 1 punto del PBI. ¿Y qué fue la otra cosa que hizo? Redujo la inversión pública. ¿Y cómo estamos ahora? ¿En una reactivación? No. La economía urbana extiende su paralización. Vamos a otro tema. ¿Puedo replicar? Sí, por favor, pero en una frase. O sea, vayamos a ver la historia. Desde el 2006 al 2015, el gasto público aumentó en 300%. ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Tenemos mejores pensiones? No. Entonces, si yo voy a tu propuesta de que el señor Segura bajó los impuestos, vayamos a la propuesta más grande. Somos muy ineficientes en gastar el dinero público. Nosotros nos hemos comprometido a que bajamos los impuestos y eficientamos la economía. Otro tema que le interesa a la gente. Un tema que le interesa a la gente creo que es el tema de la SUNAT. Finalmente, o sea, ha habido también propuestas respecto a la SUNAT. Muchos hasta la han maldecido. ¿Qué piensan ustedes? Y empiezo por la izquierda ahora para terminar. Mira, hay 2 temas, 2 grandes temas. Un tema es de que hoy día no recaudamos lo que deberíamos de recaudar. Ya, pero ¿cómo recaudamos y qué hacemos? Lo que hay que hacer es que hay que reducir la evasión, hay que reducir la informalidad y hay que hacer que la economía crezca. Por otro lado, hay que mejorar la administración tributaria. Hoy día la SUNAT tiene el doble de planilla de lo que tenía al comienzo de este gobierno, tiene cerca de 15.000 empleados y recaudamos menos. Y seamos sinceros, abrámoslo. ¿Qué habría? ¿Una reforma de la SUNAT? Una reforma profunda de la SUNAT, una tecnificación de la SUNAT, una digitalización de la SUNAT y un cambio en la forma en que se administran los impuestos. Hoy día los impuestos son muy complicados, muy difíciles de pagar. O sea, simplificar impuestos. Simplificar todos los impuestos. Chávez. Bueno, para mí las cifras no cuadran, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que el déficit fiscal hay que mantenerlo en un 3% del Producto Bruto Interno no más y de ahí volver a bajarlo, pero la propuesta que hace Alfredo es de bajar los impuestos, más aún de lo que ya han bajado el impuesto a la renta y luego bajar el IGB a 15%, a mí me parece es una locura. O sea, simplemente por más eficientismo que hagamos, ¿cómo es que vamos a generar más acceso y más calidad de salud? ¿Cómo es que vamos a ampliar la cobertura de educación y vamos a elevar la calidad educativa asignando más presupuesto a la educación? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de seguridad ciudadana bajando los impuestos de la manera tan radical como plantea Ciudadanos por el Cambio? A mí me parece que... Peruanos por el Cambio. Discúlpame. No está en el proceso. Ahora, en el tema SUNAT, la SUNAT, coincido, es una institución que se ha estado manejando mal, cada vez con menos transparencia. Ha habido hasta síntomas de corrupción recientemente que se han hecho conocer. Y es una entidad que necesita mejorar y ser sobre todo una entidad no solamente fiscalizadora y que recauda, sino que al mismo tiempo tiene que tener un rol
facilitador para los pequeños empresarios. Perfecto. Y no por una simple falla en una declaración estar clavando multas. En Fuerza Popular creemos que hay dos preocupaciones importantes. Uno que es mejorar la recaudación y el otro es priorizar el gasto, justamente producto de esta recaudación en opciones costo efectivas. Ustedes saben que justamente con esta medida que dio el gobierno actual se ha dejado de percibir 2.900 millones de soles. 1.600 millones se les ha aliviado a las grandes empresas y 1.300 a los principales contribuyentes de personas naturales. Yeah. ¿Qué hubiéramos hecho en caso de un gobierno como el de Fuerza Popular con esos 2.900 millones? Hubiéramos apoyado a 100.000 jóvenes de beca 18 o expandir lo de crédito educativo. Ok, pero ¿qué harían? Pues va a hablar futuro. Justamente, duplicar quizás el CIS con estos recursos que se dejaron de recaudar. El otro es priorización del gasto, por ejemplo, ¿no? Para nosotros es muy importante invertir en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso nos preocupa a nosotros que se acaba de aprobar una transferencia de 500 millones de soles a UNOPS para la construcción de un museo, que ciertamente la cultura de nuestro país es muy importante y relevante, pero más importante es combatir la desnutrición crónica infantil, la anemia y la obesidad infantil, entre otros problemas de la infancia. Ok, SUNAT, seguimos con el tema SUNAT para darle por lo sobre menos SUNAT. Nosotros Nosotros creemos que el problema no es la SUNAT, sino el problema es la rebaja impositiva que ha habido ahora. Se han perdido, ya lo dijo Quique Vázquez, pero se han perdido entre 1 y 2 puntos del PBI si tomamos en cuenta que la rebaja del impuesto a la renta de tercera categoría va a seguir operando. 2 puntos del PBI son 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la justificación de esa rebaja impositiva que el Frente Amplio se ha comprometido a revertir? ¿Cómo? La ley que se dio para bajar los impuestos se elimina Revertirla. y se restituye las tasas impositivas anteriores. Pero el punto es el siguiente. En una frase, por favor. En una frase. Esos 4.000 millones de dólares pueden, no voy a entrar en detalle, pero pueden gastarse en inversión pública, en salud, en educación. Y el punto esencial es que efectivamente se pueden gastar bien. Cualquier comparación de Perú con países vecinos de América Latina muestra que no solamente tenemos brechas de infraestructura enormes, sino que gastamos menos mal en salud y educación. A mí me hubiera encantado que alguno de los cuatro me hubiera dicho algo del Tribunal Fiscal. ¿Del qué? Que no funciona bien el Tribunal Fiscal, qué iban a hacer con el Tribunal Fiscal, o me hubieran hablado algo más del Código Tributario. Porque esas son dos cosas que no están caminando dentro del SUNAT. Pero sigamos porque estamos con el... Todavía, rapidísimo, puede haber, pues tenemos unos minutitos, a ver, sobre El lo Código puntual. el Tribunal Fiscal, que no funciona muy bien como segunda instancia, que está atracado, cantidad de temas ahí. Y el Código Tributario, que tiene que simplificarse, es un Código Tributario muy frondoso, no es peor que lo electoral, porque ahí ni siquiera hay código. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué ideas tienen al respecto con el Tribunal Fiscal? Pero por muy ejemplo? rápido tiene que ser. No, yo pienso que hay que revertir una serie de medidas que se dieron, entre ellas las medidas del Código Tributario, la famosa ley de elusión. Hay una serie de discrecionalidad que ha tomado la SUNAT y que lo único que hacen es acogotar... ¿Ustedes acabarían con eso? Claro que acabaremos con eso, lo hemos planteado, está escrito. O sea, pero yo creo que lo más importante, y yo quisiera contestar algunas de las dudas. Yo pienso que aquí hay una confusión entre los economistas, porque cuando los economistas dicen bajamos los impuestos, perdemos capacidad para gastar. Y no es así la cosa. Hoy día tenemos un sistema tributario con 7,5 millones de contribuyentes, de los cuales pagan 450,000. Con ese sistema no podemos ir a ninguna parte. Entonces, lo que nosotros planteamos es, para que realmente hagamos que la economía crezca, que la economía se formalice y que... Bajas impuestos, gana más gente. Bajo impuestos, ya, ese es gano penetración y salgo adelante. Hoy día, bien, una pequeña empresa paga un impuesto... Hablar corto a los economistas. Bueno, paga un impuesto al IGB del 18%, y como el IGB es un sistema que uno recompone sus impuestos sobre lo que paga sus insumos, entonces termina pagando un impuesto sobre las ventas brutas y no sobre el valor agregado. Señor, ¿alguien discrepa o coincide todo? No estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es luchar contra la informalidad, reducir la informalidad lo más rápido posible. Pero eso es un enunciado, ¿no? O sea, ¿cómo, no? En el Perú el empleo informal es del orden del 73% de la pega.
hay que bajarlo por lo menos a un 50% muy rápido. Eso históricamente no se ha visto, ha venido reduciéndose pero de una manera muy muy lenta durante muchas décadas. Entonces, para poder bajar sustantivamente la informalidad, necesitamos bajar impuestos, sí, pero no el impuesto a la renta a las grandes empresas. ¿Sino cuál? No el IGB en general. ¿Qué tendría Necesitamos que bajar los impuestos a las pequeñas empresas, a las empresas informales que quieren formalizarse. A ellas tenemos que bajarles los impuestos al mínimo y por un plazo, digamos, de 4 o 5 años, para que puedan formalizarse. Y para que además se enganchen en esa formalización, pero tenemos que darles a cambio capacitación, tenemos que darles acceso a financiamiento, tenemos que elevar la productividad de estas empresas, porque gran parte del problema de la informalidad es la baja productividad de las empresas. ¿Coincide con alguno de los dos o tiene una tercera coincidimos vía? en la realidad de que SUNAT es un ente asfixiante y lo que tenemos que hacer es que SUNAT se convierta más bien en un facilitador y buen administrador de los incentivos tributarios, porque tenemos que preocuparnos nuevamente en que cómo estas pequeñas microempresas puedan florecer, hacer que jale el empleo, que genere oportunidades a la masa trabajadora. Entonces, necesitamos una SUNAT que en realidad comprenda que con incentivos tributarios que sean muy bien administrados, les permita operar, establecerse y desarrollarse. ¿Pero cuáles serían esos incentivos tributarios? Bueno, por ejemplo, en el plan de... ¿A qué nichos? Por ejemplo, cuando hemos propuesto una deducción de hasta 175% del impuesto a la renta para gastos de proyecto de investigación para la innovación, que es algo sumamente crítico en nuestro país, como decía un profesor visitante que estuvo en una universidad prestigiosa, que es importante generar estos espacios para que se puedan innovar, que es lo que nos falta como país. Señor Dacú. Yo creo que la experiencia ha demostrado que reducir los impuestos como método de reactivar la economía no funciona. Eso es lo que tenemos en el 2015. Se bajaron los impuestos a la renta, en particular a la tercera categoría, a las empresas, con el argumento de que la inversión privada iba a aumentar. No aumentó. La inversión privada depende de otros factores. ¿De qué depende? Bueno, en el sector minero y en los sectores extractivos, de cuáles sean los precios que rigen en el mercado mundial para los metales, para el petróleo. ¿No hubiera sido más sabio, si esos precios se caen... ¿No hubiera sido más sabio bajar el selectivo a la gasolina o el impuesto a la gasolina? Si iba al consumo más rápido. Ahí hay dos cosas que quiero discutir después. Pero entonces, uno de estos factores que determina la inversión son esos precios internacionales que están abajo. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes miran el reporte de inflación del Banco Central, ¿qué proyecta de inversión minera para el próximo año? Para este año, dice va a caer 30%. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos impuestos, muchos trámites, mucha regulación. No, porque los precios están bajos. La otra cuestión esencial es la capacidad ociosa. ¿Cuánta capacidad ociosa tienen las empresas? ¿No es cierto? Entonces, si usted tiene un restaurante que opera a media capacidad, ¿para qué va a crear otro? Es elemental, pero esas son las cuestiones básicas que determinan la inversión, no los impuestos. Vamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar con nuestro panel el día de hoy. Estamos tocando el tema económico. Sabemos que es a veces complicado manejar, digamos, variables económicas para que el promedio de la gente pueda entenderlo, pero es muy importante porque tiene que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros. Así que estemos atentos, porque depende de esos planteamientos la posibilidad de que los próximos 5 años o caigamos o nos detengamos o podamos crecer como el país lo necesita. Ya volvemos. Sin medias tintas llega gracias a Vitel. Presenta sus paquetes Control Data Max. Hace un año nos comprometimos a dar la mejor información sobre las elecciones y nació Perú Decide, la propuesta de Latina para cubrir el proceso electoral. Los mejores investigando, entrevistando y viviendo el año electoral desde la cancha. Sin miedo, preguntando a los candidatos lo que se tiene que preguntar. Nuestro trabajo, nuestro equipo humano, nuestra tecnología, todos trabajando juntos con el mismo objetivo, darles toda la información con veracidad y rigor. Porque estamos seguros que el Perú se merece un voto informado, un voto consciente. Somos Perú Decide, PD16. Este 10 de abril, tú eliges. Por Latina, siempre más.
Amigo taxista y mototaxista, cuando compras gasolina pagas impuestos. Con esos impuestos se creará tu fondo de jubilación y tu fondo de salud. Y además, ese fondo te dará derecho al techo propio. Alan, el voto seguro. Alianza Popular. Cocinero presenta. Nueva 7-Up sabor a limonada. Refréscate con el sabor del verano. Banco Falabella te trae esta promoción para compartir en familia. 6 piezas de pollo, una papa familiar y 2 ensaladas regulares por solo 29 soles 90. Sin cupones ni vouchers que canjear. Solo pagando con tu CMR y débito Banco Falabella. El Perú que tú quieres es el mismo que queremos nosotros. Por eso nuestros congresistas siguen en carrera. Este 10 de abril, vota así. Marca la A para el Congreso y marca la A también para el Parlamento Andino. Alianza para el Progreso del Perú. Por el Perú en el que todos queremos vivir. ¿Por qué siempre tomamos el mismo yogur? ¿Prefieres un arco iris de un solo color o de muchos colores? De muchos colores. Igual nos pasa a nosotros con este yogur. Es el único con 6 cepas que nos da muchos beneficios. Ayuda a que no te enfermes, mejores tu digestión y absorbas mejor tus alimentos. Laibe, vive más. Bueno, Mónica, creo que es ahora el momento de tocar el tema previsional, ¿no? Que a todos nos va a tocar algún día. Que además que la gente está en la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de las AFP? Y el sistema público también, la ONP, la ONP, perdón. La ONP, que son dos sistemas previsionales que, en fin, están en plena discusión. Y yo le voy a pedir al señor Torne, quiere responder algo, pero yo le voy a rogar, si quiere usted responder algo a una de las alusiones que se han hecho, lo hace, pero muy breve, y entramos al tema de AFP. 2 minutos, o sea, el primer... No, uno nomás. Un minuto. No. El planteamiento es de que el señor Segura bajó los impuestos y eso nos ha costado 1%. Hay que reconocer que lo más estable que hemos tenido en esta desaceleración es el gasto de consumo privado. Y eso se debe, en parte, a que el señor Segura bajó los impuestos. Entonces, esta idea de decir los impuestos no tuvieron ningún efecto, solamente un efecto fiscal, a mí me parece que es un poquito exagerado de parte de mis colegas. AFP. En el tema de la AFP. Cuatro propuestas. Una pensión mínima dentro del sector privado. Nosotros lo que hemos planteado es que, al igual que la ONP, el sector privado tenga una pensión mínima garantizada. En caso que su AFP no les pueda pagar la pensión, el Estado le paga su pensión mínima. Segundo lugar, menores comisiones. Tenemos que transitar a un mecanismo de menores comisiones. Pensamos que podemos llegar las comisiones a 1% del 3%. Tercer lugar, algo que ya está copiado en la propuesta que se va a discutir mañana, es de que se pueda tomar hasta el 20% de nuestra propuesta del fondo pensionable como garantía para un crédito hipotecario o personal. Y por último, mayor competencia en el sistema privado de pensiones. Libre disponibilidad del 95.5%, que es lo que aprobó el Congreso. No, por lo que entiendo, un partido propone de que se pueda utilizar el 25% como garantía para un crédito hipotecario. Señor Chávez. Más competencia en las AFPs. Eso va a contribuir a que las comisiones bajen. ¿Cómo se promueve mayor competencia? ¿Entrando otras AFPs? Otras AFPs y podría también ingresar... Bancos, seguros, sistemas de otra naturaleza. Claro, otro tipo de entidades que también puedan... ¿Entidades externas también? Desarrollar productos de ahorro, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero es un tema bien técnico porque hay que ver los calces de plazos, en fin, que tiene que desarrollarse. Pero en un eventual gobierno de Acción Popular se plantearía ¿qué? ¿De qué manera, digamos, se plantearía el tema de discusión sobre el tema previsional? Que se abra la competencia, le darían facilidades, digamos, ¿cuáles serían las...? A Tocho le gusta mucho el tema. Sí, claro, o sea, abrir la competencia, se ha considerado inclusive que entre el Banco de la Nación. A mi criterio, yo sería un poquito más cuidadoso con el ingreso del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación, siendo entidad estatal, siempre va a haber la duda
del pensionista de si esos fondos en algún momento los puede tomar el Estado para otros usos. Como ha ocurrido en el pasado con otras instituciones. Entonces, más bien, yo creo que hay que poner énfasis en flexibilizar las opciones que hay actualmente para los pensionistas, poder flexibilizar también el acceso a la pensión adelantada, a la pensión... ¿Usted está de acuerdo con la libre disponibilidad de los 95.5% del...? Yo creo de que se ha aprobado en el Congreso, la libre disponibilidad como principio me parece bien, pero hay que reglamentarlo debidamente para que, digamos, sea... porque el principio para mí que debe primar es que el ahorro que se genera que se ha generado con el sistema privado de pensiones es muy importante para la economía del país. Entonces no está de acuerdo con esa libre disponibilidad tal y como está planteado hoy. Estoy de acuerdo con el principio, pero hay que reglamentarlo debidamente para cuidar de que el fondo como tal sea siendo una herramienta importante macroeconómica, ¿no? Y que permita financiar la inversión, ¿no? Señor Vázquez, usted, en Fuerza Popular. En Fuerza Popular creemos que, de todas maneras, dado el debate que se ha dado y las preocupaciones de la población, hay que revisar el sistema de pensiones, ¿no? ¿En dónde debía revisarse el sistema? ¿Qué es lo que nosotros miramos? Por ejemplo, el caso del sistema privado de pensiones, sí coincidimos en que hay que revisar el tema de las comisiones de las empresas, pero más importante es cómo asegurar que hayan más ofertantes con nuevos productos que permita de alguna u otra manera que el potencial beneficiario de una pensión pueda tener opciones de elegir lo mejor para sí, sobre todo para tener una vejez digna. ¿Usted está de acuerdo o no con lo que ha aprobado la Comisión del Congreso? Bueno, en Fuerza Popular se ha aprobado, digamos... la libre disponibilidad, estaban de acuerdo los congresistas de Fuerza Popular. Creo que es importante que sea más bien debate mucho más técnico, mucho más elaborado. Tiene reparos con lo que se ha aprobado. Dentro de 15 días se establece un nuevo congreso prácticamente, entonces creo que es importante que ellos puedan tener una voz. Pero quería terminar con dos ideas más. El Sistema Nacional de Pensiones ha mostrado mejoras, pero todavía es un tanto limitado. Pero un actor que está apareciendo y que hay que tener preocupación es el tema de pensión 65. 500.000 beneficiarios reciben ayuda del Estado y con las proyecciones que se tiene podría incrementarse más el gasto. Hay que ser muy cuidadosos en cómo conciliar este imperativo macro que el aspecto de las pensiones es una fuerza de generación de ahorro para el país, para invertir, pero por otro lado la cuestión micro que es de las familias para tener algo decente. Pero en lo meso está cómo está este tema de la carga fiscal que implicaría. Señor Dancourt, sobre las mismas preguntas. Bueno, el Frente Amplio de Verónica Mendoza, en primer lugar, aprobaría la ley que devuelve el 95% de sus fondos a los afiliados con 65 años. En segundo lugar, permitiría que los trabajadores puedan trasladar sus fondos de jubilación a otros intermediarios financieros, a bancos comerciales y cajas municipales. ¿No amenaza eso el sistema de las AFP? Es la única manera de generar más competencia. Si no hay más competencia, las comisiones no van a bajar. Y en tercer lugar, ya se dijo, pero con respecto a pensión 65, lo que nosotros planteamos es duplicar el monto pagado por pensión 65 a 250 soles mensuales. Muy bien, bueno, vamos a plantear otro tema, que es un tema que tiene que ver con la subida del dólar. Sí, ¿a quién pondrían ustedes en el BCR? ¿Seguirían con la misma política de flotación sucia, etcétera, que ha tenido el BCR? ¿Cuál va a ser la política monetaria que practicaría sus eventuales gobiernos? Empezamos con Dancourt, creo, ¿no? Para cambiar un poco el hemos terminado con él. Cerramos con él. Adelante, señor Dancourt. ¿Qué haría usted en el BCR? Y siempre mencionen su partido, por favor, cuando vayan hablando, que la gente nos pregunta. El Frente Amplio de Verónica Mendoza sobre la política monetaria ha planteado, yo diría, tres cosas básicas. Uno, que va a mantener el sistema de metas de inflación que hoy día el Banco Central utiliza, que utiliza en realidad desde principios de 2000, ¿no? Entendiendo que ese sistema de metas de inflación, como se usa en otras partes del mundo, unos 30 bancos centrales del planeta, no solamente se preocupa por la inflación, sino también por la actividad económica. Uno. Dos, el Frente Amplio va a mantener el sistema de flotación, de
Dólar libre con intervención del Banco Central para mantenerlo en en un precio situaciones más o determinado. menos extremas. Y 3, el Frente Amplio ha planteado que el Banco Central debiera bajar su tasa de interés de referencia, lo que genera con el sistema actual, lo que genera crédito más abundante y más barato para apoyar la reactivación de la economía. Y el Banco Central está haciendo ahora justamente lo contrario. Solo una cosita, ustedes han sido muy críticos con el uso de reservas para Así la es, evaluación. también. Quisiera escuchar sobre eso antes de pasar al... La idea es simple. En primer lugar, hay una discusión sobre cómo se miden las reservas. Nosotros decimos que se miden con la posición de cambio. Totalmente de acuerdo. Que son los dólares de los cuales disponemos. Que el Banco Central dispone, porque los otros son son ajenos. Del gobierno o del sistema bancario privado. Y si vemos los datos, ¿qué ha pasado con eso? Teníamos 50.000 millones de dólares a principios de 2013 y hoy día tenemos 25.000 millones de dólares. Pues, la mitad se han gastado para impedir que el dólar suba. En general, en principio, la idea está bien. La pregunta es, ¿podemos seguir gastando dólares a ese ritmo? Bueno, da para otros 2 años, ¿no? Okay. Y las presiones sobre el dólar al alza van ¿usted hubiera dejado que flote más rápido? Lo único que digo yo es que esa política no es sostenible. No se puede continuar esa política por 4 años más. No da. Señor Vázquez. Sí, en Fuerza Popular estamos muy convencidos de lo que significa lograr estabilidad macroeconómica. Y es importante cómo oferta agregada y demanda agregada puedan conciliarse. Y por ahí tenemos que buscar que haya mucha sintonía entre lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que hace el Banco Central de Reserva. Evidentemente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su rol y tiene que ser un articulador de esfuerzos del Poder Ejecutivo. El BCR tiene que ser absolutamente independiente, ¿no? Tiene que ser muy independiente. No significa que el uno esté sujeto al otro, sino que haya sintonía, que es otro concepto, ¿no? Y la sintonía, evidentemente, para nosotros es importante que la preocupación sobre cumplir el rango beta es crucial. ¿Y por qué? Porque a partir de ello se genera un elemento clave que es ser predecibles, a generar cierto grado de certidumbre para que los agentes que deciden, familias, empresas, gobierno, sector comercial... Pero eso se ha logrado. Sí. ¿Qué cambiaría? ¿O qué sería? Nosotros mejoraríamos de alguna manera esa capacidad técnica y más bien copiar de las buenas prácticas que tiene el Banco Central de Reserva en otros entes. Por ejemplo, paralelamente, Superintendencia de Banco y Seguro, los órganos reguladores, porque sí se necesita que este Estado, para lograr el delivery adecuado en la población, sea muy técnico y eficiente, independientemente de lo que sea un partido que esté en el gobierno. Señor Chávez. Por Acción Popular y nuestro candidato Alfredo Barnechea, la estabilidad económica es fundamental. Y eso pasa por un respeto absoluto a la autonomía del Banco Central de Reserva, pero no por ello no vamos a tener una opinión respecto a esta política. La política monetaria tiene que ser contracíclica, lo mismo que la política fiscal, ¿no? O sea, cuando hay desaceleración económica, tiene que contribuir a que esa desaceleración ¿Está haciendo lo que debe hacer hoy el BCR? ¿O yo creo que el BCR no lo ha estado haciendo bien. Okay. El BCR ha estado, cuando se produjo la crisis internacional del 2008, reaccionó muy tarde, recién en el 2009 comenzó a reducir la tasa referencial, se demoró mucho, eso hizo que se desacelere la economía, que estaba creciendo como 10% a 0.9%. Pudo crecer la economía peruana tranquilamente 5% si hubiera reaccionado más rápido el Banco Central. Ahora último, lo que está haciendo también es subir la tasa referencial de una manera además un poco... ¿Y ustedes qué harían? Yo creo que el Banco Central debería por lo menos no reducir tan seguido la tasa referencial como lo está haciendo. Y segundo, que no debe exponerse a utilizar tanto las reservas internacionales para jugar con el tipo de cambio, porque ya está demostrado que los hackers cibernéticos lo intervienen al Banco Central y le generan ganancias permanentemente, sistemáticamente, y es así como se ve una caída muy abrupta de la posición de cambio del Banco Central. Bien. Y a pesar de eso el tipo de cambio se ha disparado, ¿no? Señor Sorne.
A ver, el Banco Central tiene en realidad dos objetivos. Uno es estabilidad financiera y la otra son las metas de inflación. Yo pienso que la razón por la cual el Banco Central ha venido subiendo sus tasas es precisamente para preservar la estabilidad financiera en el sistema financiero. O sea, coincide con esa medida. Coincidimos con esa medida. Es más, es un rol que el Banco Central tiene que cumplir. De otra manera, hay lo que se llama una burbuja y el tipo de cambio simplemente se va, ya conocemos la historia. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para que no suba tanto las tasas de interés? Pues hay que combatir la inflación. Sucede que gran parte de la inflación viene por dos bienes. Uno, la gasolina, que no ha bajado lo que debería bajar, y dos, la electricidad, que ha subido más en una industria que hay 40% de exceso de capacidad. Tercer lugar, nosotros queremos darle más independencia al Banco Central. ¿Qué planteamos? En concreto planteamos de que los periodos de elección del presidente del Banco Central sean traslapados con los presidentes del gobierno. Es decir, de que el presidente del Banco Central se elija a mitad del periodo presidencial y que tenga 3 directores, incluyendo el presidente. Los directores sean a tiempo completo y que el presidente se elija por un periodo de 5 años de tal manera que coincida. El segundo director se elija por 2 años y medio y otro por 7 años y medio. En tercer lugar, el encaje. Nosotros quisiéramos darle mayor rol de supervisión bancaria al Banco Central. Para la gente que no entiende, ¿de qué sirve? El encaje hoy día está siendo sobreutilizado por el Banco Central para prevenir el exceso de endeudamiento en dólares por las familias, ¿no? Es la famosa desdolarización. Lo que nosotros pensamos es que tiene un efecto secundario, es decir, que a la hora de poner controles en la endeudamiento en dólares, lo que hace es de que el crédito no crezca lo suficiente y no se genere este estímulo de crecimiento. Por último, el tema de reservas. Yo estoy en desacuerdo ahí con Oscar. Para mí, las reservas son las reservas internacionales totales. El Banco Central tiene una ventaja que no tiene ningún banco, y es que emite soles. Es decir, puede comprar las reservas que quisiera y puede inflar su balance y desinflarlo como quiera. Entonces, el hecho de que el Banco Central venda dólares dentro de ciertos parámetros lo debería de ser, porque es un instrumento adicional para manejar el tipo de cambio y para que se estabilice el tipo de cambio. El tiempo es muy tirano y van a tener solamente 1 minuto cada uno final. O sea que si usted quiere utilizarlo, señor Dancur, en contestarle al señor Sorne, encantadísimo. Quiero utilizarlo porque este es el tema. 1 minuto. Subir la tasa de interés. Mientras, si el Banco Central sube la tasa de interés y el Ministerio de Economía aumenta la inversión pública o rebaja los impuestos, es como manejar un carro con un pie en el acelerador y el otro en el freno. A lo mejor no va a ningún sitio. Si uno quiere que el carro camine, hay que levantar el pie del freno, hay que bajar la tasa de interés y hay que pisar el acelerador, aumentar la inversión pública. Esa es una primera cuestión que me parece esencial. Si no, vamos a seguir discutiendo, pero no vamos a tener una manera práctica de mover la economía y generar empleos e ingresos para los peruanos que lo necesitan. En segundo lugar, el asunto de las reservas. Las presiones que han elevado el tipo de cambio, todos sabemos, vienen de afuera, básicamente. Pero esas presiones han durado ya un tiempo, ¿sí? De 2012, 2013, 20 segundos más, ¿no es cierto? Y lo más probable, porque ese es el punto, lo más probable es que duren para el próximo gobierno, porque los precios de los metales van a permanecer bajos y el Banco Central norteamericano va a seguir subiendo su tasa de interés. Y entonces la pregunta que yo le hago a Alfredo es, ¿él preferiría recibir el gobierno con 15.000 millones de dólares de posición de cambio o con 35? Entonces, las posibilidades del Banco Central para operar son mucho mayores en el segundo caso. Perfecto, señor Dancur. A ver, señor Vázquez. En Fuerza Popular, para nosotros pensamos que la mejor política económica es la que se preocupe en el ser humano. ¿Y qué cosa significa eso? Significa de qué manera las personas pueden acceder a un trabajo decente, y para ello es que vamos a fortalecer el Estado más técnico, fuerte y sobre todo moralmente sólido para poder administrar los recursos, estos 138.000 millones de soles.
Entonces, asegurarnos un delivery adecuado para que haya mejor y más educación de calidad, salud y sobre todo nutrición, y paralelamente generar los incentivos al sector privado para que genere este empleo, sobre todo el trabajo decente. Cuando estamos hablando que 300.000 jóvenes se insertan al mercado laboral y no todos obtienen un trabajo adecuado, es un motivo de preocupación. Entonces, sí es importante para Fuerzas Populares cómo le ponemos este rostro humano, ¿no?, a las medidas de políticas fiscales para que impacten las personas. Y eso significa, por ejemplo, ampliar la jornada escolar completa, el seguro social integral de salud y otras medidas que impacten la calidad de vida. Señor Chávez. Yo pienso que más que la preocupación de a corto plazo cuánto crecer, a mí lo que más me preocupa, y a Acción Popular y a nuestro candidato Alfredo Barnechea nos preocupa cambiar el rumbo del país, cambiar el rumbo de la economía y poner los cimientos para una nueva economía en estos en el primer año, digamos, de gobierno. Y para eso se requiere hacer una reforma muy fuerte en lo que es la gestión pública. Somos un país totalmente fraccionado, con 25 gobiernos regionales, cada uno con sus propias estrategias, y el Perú se da el lujo de ser un país que no tiene una estrategia de desarrollo geográficamente planteada. No la tiene el CEPLAN, no la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es un tapón para la inversión pública y también para la inversión privada. Y entonces eso tiene que cambiar el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ser una entidad totalmente diferente a lo que es ahora. Tiene que también haber un sistema de gobernanza en la cual los gobiernos regionales tienen que dialogar permanentemente con el presidente de la República y con los ministros de Estado, y no como ahora que prácticamente son mendigos que cada cierto tiempo tienen que venir a la capital a rogarles a funcionarios de tercer nivel para Una pregunta muy corta. ¿Cómo así ha pasado de ser el jefe del programa económico de Acuña al jefe del programa económico de El jefe del programa económico de Acuña ¿Estaba asesorando a Acuña, el no? señor, el ingeniero Pero usted César Villanueva. Pero usted está en el Maximice hizo una labor profesional para hacer el plan del señor Acuña, pero eso, yo personalmente mi compromiso es con Alfredo Barnechea, ¿no? Señor Tornes, para terminar. Mira, a ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es cómo hacemos para que esta economía crezca. Un planteamiento es lo que plantea Óscar: bajemos la tasa de interés, estimulemos el gasto público y hacemos que el carro presione el acelerador y todo camine. Nuestro planteamiento es distinto. Nuestro planteamiento es de que lo que hay que empezar a cambiar es las llantas del carro, el motor del carro, es hacer que la economía sea más productiva, que nuestros mototaxistas puedan transferirse a tener unos carros de mejor calidad, de que nuestros hijos puedan ir al colegio y puedan tener una mayor capacidad de aprendizaje y eso se traslade en mayores sueldos. Para nosotros el tema central es de que haya rotación empresarial. Por eso nosotros planteamos bajar los impuestos. Bien. Hay que generar productividad en este país y no es solamente haciendo la magia de gastamos un poquito más o bajamos las tasas de interés. Al final de cuentas, eso importa en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que importa son nuestras reformas estructurales y es la formalización de este país. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros aquí en Sin Medias Tintas. Creemos de alguna manera estamos aportando que por lo menos en esta pobreza intelectual que hay en esta campaña electoral hayan planteamientos que la gente pueda tener algunos elementos o unas herramientas adicionales para poder tomar su decisión final el 10 de abril en esta primera vuelta.